Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. Damos inicio a esta conferencia del módulo 2 de la asignatura Constitución Política. Bueno, ya la semana pasada estuvimos trabajando en el módulo 1, donde trabajamos en los conceptos de Estado, gobierno y constitución. El objetivo pues final de ese módulo era que ustedes se contextualizaran sobre el concepto de constitución y que entendieran la importancia de una constitución para un Estado. De esta forma empezamos ya después a revisar toda la historia constitucional colombiana desde la independencia, es decir, vimos una evolución y las diferentes constituciones que existieron desde la independencia hasta la constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente. eh, Revisamos todos esos antecedentes que dieron lugar a la Constitución de 1991 y ya la idea en este módulo es empezar a revisar el texto constitucional de 1991, empezando pues a estudiar lo que estableció la Asamblea Nacional Constituyente. Pues como es de costumbre, acá tenemos una presentación para compartirla. Antes de iniciar con el estudio del módulo 2, hay que decir que pues la coyuntura en la que surge la Constitución de 1991, un país meado por la violencia, donde el narcotráfico estaba en todas las instituciones, en donde se acaban de matar varios candidatos presidenciales, en donde algunos grupos armados, algunas guerrillas dejaban las armas para buscar por la vía política llegar al poder y donde pues se veía pues que había una crisis institucional dentro del Estado y que era necesario un cambio, donde muchas de las instituciones consagradas en la Constitución de 1886 ya tenían más de un siglo y pues ya requerían de un cambio. Entonces se creó una Asamblea Nacional Constituyente, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que viene a ser la que crea el texto constitucional y a establecer unos cambios para el país. De esta forma, empezamos a estudiar el módulo 2, en donde vamos a ver las principales temáticas, las competencias que vamos a desarrollar y las actividades que se deben ejecutar en el transcurso del mismo. Recuerden, la idea es desarrollar un módulo por semana y una actividad por semana. Entrando en materia, decimos que dentro de la Constitución se establecieron unos principios, unos derechos y unos deberes que toda la sociedad colombiana debe conocer para que sean respetados y garantizados. Al final del módulo buscamos que ustedes identifiquen los principios en que se fundamenta la Constitución para reconocer los derechos y deberes constitucionales colombianos. Vamos a dividir en tres partes esta exposición. La primera vamos a hablar sobre los principios constitucionales, la segunda sobre los derechos y la tercera sobre los deberes. Iniciando con los principios constitucionales, decimos que se estableció que Colombia es un Estado social de derecho. El concepto de Estado social de derecho es una evolución del concepto Estado de derecho. En el Estado de derecho, el Estado solo se preocupaba por unas funciones esenciales como eran la protección de sus fronteras, el garantizar el orden público interno y administrar justicia. Solo se preocupaba de ello el Estado. Hablamos de que es un Estado gendarme, un Estado policía. En el Estado social de derecho, el Estado empieza a intervenir en sectores que antes no intervenía y de esta forma empieza a garantizar derechos que antes no garantizaba, como son el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, entre otros. Entonces empezamos a hablar de esos derechos sociales y de una participación activa y amplia del Estado. Hablamos también de que Colombia es un estado y se estableció dentro de los principios como una república unitaria. En el capítulo anterior, en el módulo anterior, vimos las diferencias entre estado, república unitaria y federal. Acá se habla que Colombia se busca ser una república unitaria. Vemos cómo la presidencia aplica para todo el estado, la administración, las diferentes jurisdicciones aplican para todo el estado y el Congreso de la República es también uno para todo el Estado. Entonces, de esa forma podemos decir que tenemos una república unitaria. Hablamos y buscamos ser un Estado democrático, participativo y pluralista. Al menos en el papel buscamos tener una democracia. Por eso buscamos que las personas participen en las decisiones que le conciernen. Ya la realidad es otra, donde vemos que los índices de participación no son muy altos. Generalmente siempre gana la abstención y vemos como grandioso que en algún momento sea más del 50% por ejemplo, vota y que no se abstiene de votar.
Sin embargo, pues los índices de participación siguen siendo bajos si hablamos de una democracia participativa. También se habla de que somos un Estado pluralista, es decir, donde se respetan las diferencias, al menos en el papel, así está constituido. Se habla sobre el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. Estos son, digamos que, principios claves dentro de un Estado social de derecho. Se habla sobre el interés general, debe primar siempre el interés general sobre el particular. Entonces, si en alguna decisión del Estado están en juego los intereses particulares y los intereses del pueblo en general, debe primar para tomar esa decisión el interés general. También se habla sobre promover la prosperidad general, es decir, las políticas del Estado deben buscar garantizar la prosperidad de la mayoría y no solo de unos pocos. También se habla de garantizar los principios, derechos y deberes, esto establecido como un principio constitucional. Se habla sobre la independencia nacional, es decir, que los demás estados deben respetar al Estado colombiano, pues uno, pues debe respetar sus fronteras y dos, deben garantizar las autoridades legítimamente constituidas. Habla de la convivencia pacífica. Acá vamos a encontrar que hay unos principios que están consagrados como principios, derechos y deberes. Uno de ellos es la convivencia pacífica. Buscamos en un estado en paz. La Constitución buscaba responder a una época de violencia. Sin embargo, pues después de que se promulgó, pues hubo una violencia más, se recrudeció la violencia, pero pues siempre lo establecido en ella busca garantizar que solucionemos nuestras diferencias por medios pacíficos y no por medios violentos. Hablamos de un orden justo. La Constitución busca garantizar un orden en donde se garantice justicia, donde las personas que cometan delitos paguen por ello y no queden en la impunidad. También hablamos de que la soberanía reside en el pueblo, es decir, el pueblo elige unas autoridades y estas deben ser respetadas por el pueblo, pues que gozan de esa legitimidad del mismo. También los demás estados deben respetar esas autoridades legítimamente constituidas dentro de los otros estados. La Constitución como norma de normas, este es un principio clave se verifica sobre la jerarquía de las normas. Todas las normas no tienen la misma jerarquía. Decía Hans Kelsen que existe una pirámide de normas donde en la cúspide de la pirámide está la Constitución, que es la norma de normas y la norma de carácter superior. Por eso, ninguna norma como una ley o un decreto pueden ir en contra de la Constitución. Si van en contra, deben ser retiradas del ordenamiento jurídico. Se habla que la familia es una institución básica de la sociedad, entonces es el núcleo de la sociedad colombiana, las familias. No se habla de un concepto de familia de que debe estar constituida de una u otra forma, sino que se habla de que la familia en sí es el núcleo de la sociedad colombiana. Establece también la diversidad étnica y cultural. Somos un país pluriétnico, multicultural. Se deben respetar esas diferentes etnias y diferentes culturas dentro del Estado. Debemos proponer por la igualdad basada en las diferencias. También se debe proteger las riquezas culturales y naturales, está establecido como principio, también lo vemos como un derecho, como un deber. Y hablamos de que las relaciones internacionales deben estar guiadas sobre principios como soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos. Es decir, que como Estado y las instituciones de Estado no pueden entrar a inmiscuirse en los asuntos de otro Estado y de la misma forma ningún otro Estado puede inmiscuirse en nuestros asuntos. Debemos propender por la integración de Latinoamérica y del Caribe. A veces con nuestras acciones excluimos a otros estados y lo que debemos desde la Constitución es propender por esa integración latinoamericana y del Caribe. Se establece que el castellano y los dialectos y lenguas de ciertos grupos étnicos son idiomas oficiales, es decir, en esos lugares donde hay unas lenguas o dialectos específicos, también será oficial esa lengua o ese dialecto. Ya digamos que de esta forma terminamos lo que son los principios que encontramos en los primeros artículos de la Constitución para ya pasar a los derechos humanos. Hay que decir que estos derechos están divididos en tres, unos derechos fundamentales, unos derechos sociales, económicos y culturales y unos derechos colectivos y del ambiente. Esto corresponde a
a una división doctrinal donde se hablan derechos de primera, segunda y tercera generación, de acuerdo a la evolución de este catálogo de derechos. No todos los derechos nacieron de la noche a la mañana. Estos son producto de miles de luchas, de guerras, de muertes que la humanidad ha tenido que sufrir para ser consagrados como derechos. E incluso no todas las constituciones del mundo los tienen consagrados dentro de la misma. La Constitución colombiana decidió consagrarlos en ella y dividirlos de acuerdo a esta generación de derechos. Hablamos de unos derechos de primera generación que surgen por allá con la Revolución Francesa y con las primeras constituciones de los Estados Unidos, en donde hablamos de derechos civiles y políticos y derechos relacionados con la libertad de las personas. Así encontramos el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, el derecho al voto, el debido proceso, el habeas corpus, derechos que consagran y muy relacionados con la libertad de las personas. En Colombia, estos los agrupamos en algo, en la Constitución y los consideramos como derechos fundamentales. Incluso creamos un mecanismo especial para su protección como la acción de tutela. Esta acción de tutela no está en todos los países y es una de las características del sistema colombiano, una de las características por las cuales sobresale el sistema jurídico colombiano. Después encontramos unos derechos de segunda generación. Como decíamos, el Estado empieza a intervenir en sectores que antes no intervenía y empezamos a consagrar una serie de derechos que requieren para su materialización una intervención activa del Estado. Entonces hablamos de derechos que son de carácter social, económico y cultural. Entre ellos encontramos la educación, el trabajo, la salud, la alimentación adecuada y la vivienda digna. En Colombia los encontramos dentro de un capítulo que se llama Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Hay que aclarar que hay ciertos derechos que la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana colocó dentro de otro capítulo, a pesar de que no son del mismo. Por ejemplo, el trabajo en Colombia es considerado un derecho un derecho fundamental, a pesar de ser un derecho de segunda generación. Después encontramos los derechos de tercera generación y estos pues surgen por allá hacia el año 1970, dice la última parte del siglo pasado, donde empezamos la humanidad se empieza a dar cuenta de que, bueno, los recursos no son inagüetables, de que debemos solucionar por medios pacíficos nuestras diferencias, de que debemos propender por el desarrollo de toda la humanidad y que debemos quitar esas diferencias entre países ricos y pobres. Entonces empiezan a hablar de unos derechos relacionados con la solidaridad y cooperación, colaboración internacional. Entre ellos encontramos el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a la protección del medio ambiente. En Colombia encontramos estos derechos como derechos colectivos y del ambiente. Finalmente, encontramos un catálogo de deberes. El primer deber que encontramos en la Constitución es que cada derecho tiene inmerso el deber de respetar los derechos de los demás. Entonces hablamos de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. También se habla sobre la solidaridad social, que cuando hay acciones que ponen en peligro la vida o la salud de las personas o diferentes situaciones, debemos responder como ciudadanos colombianos con acciones humanitarias y materializando ese principio de solidaridad social. También se habla que debemos respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Podemos tener diferencias con el gobierno que ha sido elegido democráticamente, pero debemos respetarlo por esa misma razón, porque fue elegido de forma democrática. Debemos defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Solo en un estado donde se garanticen los derechos humanos habrá paz. Debemos también participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Para eso se crean unos mecanismos de participación que veremos en otro módulo y que debemos utilizarlos para materializar esa democracia igual participativa en el país. Debemos propender por el logro y mantenimiento de la paz. Como hablábamos, hay derechos y deberes que están considerados como principios y derechos. Uno de ellos es la paz. También debemos colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Debemos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Y finalmente hablamos de un concepto de financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Esto es un tema relacionado con los impuestos. Debemos colaborar a financiar esos gastos e inversiones del Estado, pero siempre bajo conceptos de justicia y equidad, es decir, los que más tienen capacidad económica deben aportar más
que los que menos tienen capacidad. ¿Qué actividad vamos a desarrollar? Está relacionado con los derechos humanos. La idea es que ustedes expongan un caso a través de una presentación, un video, una imagen, un audio. Es un caso de la vida real y la presentación, el video y la imagen deben ser elaborada por ustedes, en donde expongan ese caso y donde digan qué derechos se están vulnerando con ese caso. Después de publicar su caso, ustedes van a revisar los demás intervenciones de sus compañeros y van a hacer un aporte. Este aporte debe ser constructivo y debe contribuir al intercambio de ideas. No valen comentarios como me gusta, me pareció muy bueno tu participación. No, para eso pueden colocar ahí una manita que aparece debajo del comentario y decir me gusta. No debemos su aporte debe ser constructivo, debe pues decir no estoy de acuerdo por esta y esta otra razón o estoy de acuerdo y complemento su intervención con este punto de vista. Em, Al final queremos que ustedes comprendan y que identifiquen esos principios, derechos y deberes que están consagrados en la Constitución para que ustedes los promuevan, los protegen y garanticen que que los garanticen dentro del Estado. En caso de que estos sean vulnerados, ustedes pues busquen su restablecimiento. Esta es una bibliografía recomendada. Siempre recomendamos para que ustedes trabajen y complementen pues sus actividades. Voy a revisar si tenemos algún tipo de inquietud. Parece todo está en orden, no tenemos inquietudes. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos por su participación. Recuerden, cualquier inquietud pueden hacerla a través del correo electrónico y pues estaré pendiente y atento a solucionarlas. Por favor, participen dentro de las fechas establecidas y esperamos pues de que este proceso de aprendizaje siga siendo satisfactorio. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan un feliz resto de día.